Saludos cordiales, soy Pablo Calderón. Bienvenidos a la clase de realidad aumentada 001, nivel básico, introducción a la realidad aumentada. Para esta clase necesitaremos de los siguientes recursos: Cinema 4D versión 15, Builder, Photoshop, Illustrator, webcam, Internet e impresora. Esta consistirá en adquirir conocimientos básicos de cómo funciona la realidad aumentada con la ayuda de aplicaciones de escritorio y sin programación. Realizaremos un ejercicio sencillo que nos permitirá conocer los elementos básicos que puede contener la realidad aumentada y se incluirá la forma de trabajar con texturas como se las hace para videojuegos, sirviendo estas para tener un buen rendimiento en procesos llevados a cabo en realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, empezamos en el ambiente de trabajo de Cinema 4D. Como pueden ver, aquí tengo el programa, la interfaz activada y colocamos un cubo. Este cubo vamos a reposicionarlo con un valor de 100 centímetros en Y, o sea que vaya hacia arriba. Se posiciona en el centro del objeto primitivo cubo las coordenadas cartesianas x, y, z, como pueden ver. Aquí lo tenemos, coordenadas cartesianas x, y, z. Entonces, siempre los objetos se van a ubicar en ese centro, los que son primitivos, los objetos primitivos. Ahora, una vez que tenemos el cubo colocado en la base de el ambiente 3D de Cinema 4D, vamos a convertirlo en polígonos. Al momento podemos ver que nuestro icono es un cubo, pero si presionamos C, si ven la figura del cubo, si presionamos al momento C, ¿qué es lo que pasa? Se convierte en un triángulo, que es lo que significa polígono. Entonces, una vez que lo tenemos en polígonos, vamos a hacer lo que se llama mapeado V de esos polígonos. ¿Qué es el mapeo V? Es la apertura, como si fuera una piel, del objeto tridimensional que tenemos en este ambiente de Cinema 4D. O sea, es como que la geometría viene a ser el músculo y le voy a colocar una piel alrededor. Eso viene a ser el mapeo V. Entonces en ese mapeo V voy a colocar qué es lo que va a representar la piel de ese elemento. En este caso, algún motivo que yo le quiera poner al cubo en sí, para hacerlo parecer algo más. Entonces, una vez convertido a polígonos, yo puedo mover sus coordenadas cartesianas, o también llamado su eje de orientación, que son estas flechas de colores que indican x, y, z. Pero solo las puedo mover cuando el objeto deja de ser primitivo. Ya viene a ser un objeto convertido a polígonos, en el cual puede editar cada uno de sus lados, cada una de sus superficies, cada uno de sus nodos. Entonces yo puedo mover su eje por medio de esta opción, la que tenemos activar eje, la que justamente tenemos aquí. Entonces nosotros activamos esta opción
y podemos mover las coordenadas cartesianas. ¿Se acuerdan que al principio había subido el objeto 100 centímetros en Y? Ahora le voy a quitar ese valor, pero habiendo activado las coordenadas cartesianas. Como pueden ver, aquí tenemos el valor de posición, lo ponemos en 0 de nuevo y podemos aplicar. Y si ven que el eje se movió a la parte inferior. Si comprobamos en las 4 vistas, justamente en esta opción que tenemos en la ventana superior derecha, vamos a las 4 vistas, comprobamos que en la vista derecha y en la vista frontal efectivamente se ha ido a la base. El valor que habíamos posicionado siendo este primitivo, que así hayamos activado el eje, las coordenadas cartesianas permanecerán en el centro del objeto. Pero si lo convertimos a polígonos y activamos esta opción de eje, podemos posicionar su punto de orientación, o también llamado eje o coordenadas cartesianas. Pueden ver. Entonces, el cubo lo dejo de esta forma y desactivo la opción. Si no, cada vez que quiera mover, lo único que se va a mover va a ser el eje. Entonces activamos la opción del eje y ya podemos mover, como pueden ver, el objeto. Sin haber desactivado eso, vuelvo y repito, se va a mover solo el eje si no he desactivado esta opción. Bueno, con esto ya posicionado, lo que voy a hacer ahora es el mapeado V que les había comentado anteriormente, que es con lo que la forma con lo que crean las texturas de videojuegos, que básicamente es cada objeto que hay en un videojuego, sea un edificio o sea un personaje en particular, tiene un solo soporte gráfico, sea este JPG o PNG, y en general esos formatos gráficos, pero en fin, una sola piel envolviendo al objeto, como lo podemos ver en este gráfico que lo presento aquí. Entonces nosotros queremos algo parecido y vamos a realizarlo con este simple ejercicio del cubo. Entonces nos posicionamos en la ventana de mapeo V, que es yendo al entorno de arranque. Recuerden que este es Cinema 4D versión 15 o release 15 y tiene sus opciones de entorno, como pueden ver, a la derecha. En las otras versiones están a la izquierda. Entonces yo activo y son configuraciones de ventana prediseñadas, pero esto nos facilita ya las herramientas que necesitamos de una vez para trabajar en el mapeo V o en el mapeo, digamos, de videojuegos, que es lo que necesitamos para realidad aumentada o realidad virtual, para que el proceso sea sin problemas, se mantenga una velocidad adecuada en el proceso de gráficas tridimensionales en ambientes virtuales. Entonces activamos el BPV Edit, que significa básicamente BP es Body Paint. Body Paint, que es un agregado de Cinema que es para pintar sobre objetos 3D. Pero primero tenemos que preparar lo que sería el lienzo donde vamos a pintar ese objeto. Entonces tenemos el BPV aquí
y la activamos. Ustedes se preguntarán qué significa V. Realmente V no significa nada más que como coordenadas horizontales y verticales X y Y de una gráfica bidimensional, o básicamente donde está ubicado cada una de las zonas de píxeles de nuestro mapeo de textura. O sea, dónde está ubicado cada píxel en coordenadas tridimensionales alrededor de nuestro objeto 3D. Entonces, ¿dónde está ubicado un mapa bidimensional sobre una geometría o un objeto 3D en un ambiente tridimensional? Entonces, V viene a ser como X y Y para saber coordenadas de textura, de zonas de textura alrededor de una geometría. Entonces a eso se le llama también VW o V-wrapping, que es en inglés, o envoltura V. O en tal caso también se llaman coordenadas de textura o coordenadas V. Entonces tenemos la ventana del área de trabajo. Siempre recuerden que va a ser un cuadrado. Siempre. Porque necesitamos que sea una textura en un estándar de texturas por 2. ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre van a tener, por ejemplo, 64 por 64, 512 por 512, 1024 por 1024, 248 por 248. Son estándares que las tarjetas de video aceptan como por default, por defecto. Entonces, nosotros activamos en sí el mapeo V al activar la opción de mapeado V, que justamente la tengo. Nosotros activamos el mapeo V con una de estas tres opciones que estoy mostrando acá. En general es esta opción de aquí. Entonces, al momento estoy en las opciones de edición de polígonos, que son las que tengo acá. ¿Qué me refiero con edición de polígonos? Esta de aquí es como selecciono todo el objeto. Esta de acá es con la que selecciono las superficies de los objetos 3D ya convertidos a polígonos. Y este de acá es con el que modifico los lados de cada uno de los polígonos. Y con este de acá los vértices de cada uno de los polígonos. Entonces tenemos la zona, que es edición de polígonos, está aquí, y la zona, que es edición de textura, y mapeo V, que es a la izquierda. Entonces esa diferencia es importante porque puede haber confusiones y pueden no saber cuál es cuál en cierto momento. Ahora empezamos a diferenciarlas. Por ejemplo, estoy en la de polígonos y puedo seleccionar cualquiera de los lados
Y cada uno de estos lados del cubo, que viene a ser una de las caras de cada uno de los polígonos, de una superficie de cada uno de los polígonos, se le atribuye posición, rotación y escala. Es como si cada uno de los lados de las superficies de este cubo viene a ser un objeto individual. Cada uno de estos tiene coordenadas cartesianas, o sea, cada uno de estos lados, cada una de estas superficies del cubo se puede ampliar o reducir, se puede reposicionar a cualquiera de las coordenadas cartesianas, cuáles de las direcciones de las coordenadas cartesianas, y se puede rotar. Como ejemplo, algo rápido, como pueden ver, puedo ampliar y reducir cada uno de estos lados, el que, como pueden ver, el que estoy seleccionando. Puedo rotarlo, ¿sí ven? O puedo reposicionarlo. ¿Ven? Al momento no voy a necesitar esos detalles, sino saber que cada uno de estos lados individuales me van a servir también para ubicar un pedazo de piel o textura con un solo archivo gráfico, no con diferentes o posicionando en cada uno de los lados, no, sino con uno solo soporte gráfico, sea este JPG, sea este PNG, o también se puede utilizar, como lo hacen en producciones de películas, también utilizar los formatos TIFF o Targa. Entonces, como podemos ver en el siguiente, podemos cada uno de los lados de las caras de cada polígono se puede modificar como cada uno de los vértices. Eso nos va a servir al momento de realizar el mapeado V. Conocer de estas herramientas de modificación de polígonos en un objeto 3D. Y como pueden ver, el cubo entero selecciona todo el objeto en su totalidad. ¿Sí ven? No puedo mover solo el objeto. Ahora, la diferencia que tenemos con este edición de polígonos es que el uno es para polígonos y el otro es para la textura. Y en este caso, las coordenadas de la textura que viene a ser el mapeo V, que es posicionar píxeles de un soporte gráfico bidimensional sobre cada una de las caras de los polígonos en un objeto tridimensional. Entonces al momento, como puedes ver, seleccionamos una y vemos que podemos reposicionarla, seleccionamos otra y vemos que podemos reposicionarla y seleccionamos otra y vemos que podemos reposicionarla, cada una de las coordenadas de texturizado, cada una de las coordenadas del mapeado V las podemos reposicionar cada una de las caras de lo que sería esa textura. Si notan, entonces volviendo hacia atrás, vamos a emplear un método que de una sola vez nos abra esta textura con algo que se llama relajado V. Pero esto lo hacemos por medio de las herramientas de modificación de polígonos y la herramienta de mapeado V, que es en la que estamos al momento. Entonces,
lo que necesitamos primero es posicionar lo que sería el enclavado, o en este caso, como poner desde dónde se va a empezar a abrir esta piel. Imagínense como que si es una piel de cerdo o de piel de vaca, que el cuero lo extienden y lo ponen a secar con clavos. Entonces lo que vamos a posicionar ahora son esos clavos. Entonces voy a empezar a abrir desde la base. O sea, es como si estuvieras abriendo una caja de cartón y se empieza a abrir desde que tú la pones en el piso, se abre totalmente. Entonces vamos a abrir esta caja desde la base, posicionando en su base 4 puntos de la base, 4 nodos de la base, 4 vértices de la base, como pueden ver. ¿Sí ven? Yo también puedo seleccionar rápidamente esos 4 nodos de esta forma. Voy a seleccionarlos al momento. Me ubico en las 4 vistas, derecha o la frontal. Y antes de seleccionar los nodos que deseo, escojo qué herramienta de selección necesito. En este caso es la rectangular. Me aseguro que en las opciones de la herramienta rectangular, porque cada una de las opciones de Cinema 4D tiene sus subopciones de configuración. En este caso, al seleccionar la herramienta de selección rectangular, está seleccionado, está activado, como pueden ver, está activado esta opción de seleccionar solo elementos visibles. Lo que yo hago es deseleccionar esta opción. ¿Para qué? Si le selecciono sin esa opción desactivada, me va a seleccionar solo los elementos que están visibles a la cámara de editor, que es la que tenemos por defecto en Cinema 4D. Esa es la cámara de editor, la que tenemos en las 4 vistas y la que se activa por defecto para que nosotros podamos visualizar los objetos que están en nuestra ambientación tridimensional. Entonces, si yo selecciono sin esa opción desactivada, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a seleccionar solo los objetos que están visibles a la cámara en la vista donde me encuentro. En la derecha, en la vista derecha, si yo selecciono esos dos nodos, esos nodos de la parte inferior, solo se les seleccionarán los que están vistos en ese lado. Pero yo quiero que se les seleccionen de una vez los que están detrás de la cámara, los que no ve la cámara. Entonces deselecciono esa opción y vuelvo a hacer la selección rectangular y me puedo seleccionar en la vista perspectiva que se seleccionan, ¿sí ven? Que se seleccionan los 4 nodos de la parte inferior. ¿Bien? Entonces con esos 4 nodos seleccionados ya tengo los clavos, ya tengo los puntas de lanza desde donde se va a abrir mi piel.
la piel de este cubo, y donde se va a abrir el mapeado V de este cubo. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito que haya ciertos cortes en el cubo para que se abra adecuadamente. Ya tengo los clavos de base desde donde se va a abrir. Ahora necesito los cortes. Voy a seleccionar cada uno que necesite de primera. Aquí voy a requerir de la selección directa y voy a requerir de que me seleccione también lo que no vea la cámara. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué lados necesito que hagan la vez de recortes? Es como si estuvieras recortando un papelito, lo abres y con eso armas cada lado del cubo. Entonces, pero necesitas hacer esos recortes para que se abra adecuadamente. Entonces voy a seleccionar en la vista derecha los 4 lados que necesito de una vez, que son los que he seleccionado al momento. ¿Qué otros lados necesitaría para que este cubo se abra adecuadamente? En este caso, como que si fuera una forma en T, como lo vieron en la gráfica que mostré anteriormente. Si quiero que se abra en esa forma, yo realizo lo siguiente, porque yo puedo abrirla en distintas formas, que se abre de una vez en distintas formas. Pero voy a seleccionar los otros lados que necesite. Por ejemplo, necesito un corte acá, de este lado, y otro corte de este lado, porque necesito las alas de lo que sería la cruz. Y de ahí necesito cualquiera de estos dos que estoy indicando al momento. Voy a abrir la vista perspectiva, voy a ampliarla. Como pueden ver, cualquiera de estos dos me puede servir. ¿Sí ven? Ese o el de acá. ¿Sí ven? Entonces, voy a seleccionar este que está acá. Recuerden que tengo que presionar con Shift para que no se desaparezcan las otras selecciones que he realizado. Como pueden ver que he presionado sin Shift y lo demás desaparece. No quiero que pase eso, entonces presiono Control Z, o sea, o ir hacia atrás, y presiono Shift. ¿Para qué? Es como en Windows. Cuando seleccionas archivos en Windows, tú necesitas poner Shift y seleccionas más archivos que necesites copiar o recortar o mover a otro lado, ¿no? Entonces, si tú de repente dices, no, esa no quiero, presionas Control y la vuelves a desactivar. Ahora, ¿qué herramienta estoy utilizando? Vean que he seleccionado la que es la de mover, porque yo también puedo seleccionar la de posición, que también me permite seleccionar cada uno de los elementos que desee y de seleccionar particularmente o individualmente un elemento que no quiero o agregar un elemento que sí quiero. En este caso, con Shift agregué el lado, o con Control quito el objeto que no quiero. En este caso, como pueden ver, con Shift agrego acá y digo, no, ya no quiero allá. Lo deselecciono con Control y lo selecciono
con Shift, o lo agrego, mejor dicho. Con Shift tú agregas y con Control tú borras. Ahora, yo también me puedo acercar cualquier objeto que esté editando. Me puedo acercar con Control y la rueda del mouse. O también con Alt y el botón izquierdo del mouse puedo rotar la cámara de editor alrededor del objeto. Esto me va a servir, estos atajos de mouse y teclado me van a servir para navegar a través de la edición que estoy realizando al momento. Como pueden ver, estamos correctamente. Como quiero la selección del cubo. Y también hago un acercamiento, o lo que sería un zoom in o un zoom out, acercarme o alejarme, con Alt y el botón derecho del mouse. ¿Sí ven? Entonces eso me va a ayudar también cuando haga el mapeado, porque el mapeado también yo puedo navegar a través de ese mapeado y recorrerlo, ¿no? Con Alt y presionando la rueda del mouse hago un paneo. ¿Sí ven? Entonces ya tengo seleccionado mis lados. Ahora lo que necesito seleccionar es todas las caras. Todas las caras, absolutamente todas. Ya está. Antes de seleccionar todas las caras, les recuerdo un detalle. Estos son los cortes, como pueden ver, es de donde se va a recortar. Si ustedes se imaginan un poco cómo sería la figura de este objeto, vemos que se recorta por todos estos lados. Todos estos lados que están activados van a ser recortados, van a ser partidos. Y se va a abrir desde estos nodos. Y los lados que no están alumbrados, no están activados, van a ser los dobleces. Como si doblaras un papel, esos van a ser los dobleces. Las partes que no se cortan son los dobleces, donde va a girar este mapeo V, donde se va a permanecer pegado ese polígono. En este caso el polígono superior va a permanecer pegado al polígono que está a la derecha, como pueden ver. Y el polígono superior con este que estoy indicando al momento va a recortarse completamente de los que están a sus lados, menos del que está en la parte inferior. Entonces ya vamos a ver qué es lo que quiero decir con ese detalle. Entonces ahora sí pasamos a las caras de los polígonos o superficies y presiono control A. Ahí voy a seleccionar todos, absolutamente todos los lados del cubo. Y paso, vean, que navego de la misma forma con Alt y con la rueda del mouse, hago paneo y me acerco.
en esta área de trabajo, que es donde se va a encontrar el mapeado V. Entonces ya tengo todas las caras, tengo los lados de recorte y los de doblez, y tengo los puntos de anclaje o mis clavos desde donde se va a abrir la textura al momento que haga lo que les dije anteriormente, se llama relajado de malla V. Entonces me voy ahora, una vez que he seleccionado esos tres características, me voy a la edición de polígonos V. Entonces, como puedo asesorarme, están todos los lados seleccionados, todos, absolutamente todos. ¿Qué hago en esta parte? Como ya tengo las opciones en edición de polígonos, ya las tengo ubicadas, puntos de anclaje, mis recortes, mis dobleces y todos los lados que van a ser modificados, todos los lados que van a estar involucrados en esta acción de relajación, selecciono proyección. Aquí voy a necesitar pasar a uno de las vistas en dos dimensiones. ¿Cuál es la que voy a necesitar? Es desde dónde se va a abrir el mapeado V. Entonces, yo tengo aquí la vista superior, pero yo quiero la vista inferior. ¿Por qué? Porque va a ser el lado, la vista de cámara, donde voy a ver directamente los clavos de sujeción. Si yo veo y analizo en la vista superior, no veo directamente los puntos de sujeción, sino que los veo desde la vista inferior, porque los puntos de sujeción están justamente en la vista inferior. Se ven directamente desde la vista inferior. Entonces ubico la cámara de editor que vea desde la parte de abajo, si ven, directamente hacia los puntos de sujeción, y me voy a proyección. Acá, como pueden ver, proyección. Una vez que estoy en proyección, me cercioro que todo está correctamente seleccionado en la edición de polígonos. Como pueden ver, tiene que estar todo seleccionado en las caras, todo seleccionado en los lados y todo seleccionado, y lo que quiero seleccionar en los nodos. Seleccionado lo que necesito de los cortes y los dobleces, y seleccionado los nodos o puntos de sujeción o vértices de sujeción que necesito desde donde se va a abrir. Una vez que tengo ya la vista preparada, voy a el mapeado, el editor de mapeo V. Estoy en la vista inferior y estoy en proyección. Una vez que estoy con esos tres elementos activados, presiono dentro de proyección en frontal, en la opción de frontal. Como pueden ver, se traduce la misma vista en la edición, en la ventana de edición V, en el área de edición V, que es a la derecha. Y una vez que ya está hecha la proyección, que es de donde veo directamente a los puntos de sujeción, voy a relajado V.
aquí, como pueden ver, activo estas dos opciones que son: actívame los puntos de sujeción y actívame los cortes. En este caso, los lados que han sido seleccionados para que sean los cortes. Entonces, va a activar los puntos de sujeción y va a activar las recortes o los lados que van a ser de recortes con sus dobleces, que son los deseleccionados. Ahora, tengo estas dos opciones, estas dos las dejo libre por el momento. Tengo estas dos opciones, que es LSCM y ABF. ¿Qué son estas? Son básicamente ecuaciones de relajación de mapeado V. Son cálculos matemáticos que realiza el programa. O sea, ya te da hecho una apertura, una extensión de la piel, como ya les dije anteriormente, como si fuera de vaca, para que tú trabajes en ella una vez que has hecho los pasos que hemos realizado anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En mapeados más complejos es donde te das cuenta mejor de cada una de estas. Tienen sus ciertas diferencias, pero tú puedes utilizar una o la otra, o una después de la otra, como quieras. Cualquiera de las dos puede servir, pero son dos ecuaciones diferentes que hacen lo mismo y se notan ciertas diferencias. Ahora, si yo pongo esta opción de activo o mantengo activada esta opción de auto realineado, la que tengo acá, ¿sí ven? Si yo activo esta opción de auto realineado, se va a ajustar mi mapeado V, este mapeado, pero ya abierto, se va a ubicar justamente en el área que tenemos aquí, justamente dentro de toda esta área de trabajo. Ahí es donde se va a ubicar el mapeado V si activamos esta opción de realineado. ¿Bien? Y no se olviden de tener activada esta opción que indica los puntos y esta opción que indica las aristas y esta opción de realineado. Entonces tenemos esas tres activadas con la ecuación LSCM y de ahí ponemos aplicar. Como pueden ver, al momento de poner aplicar, se ha realizado la forma que yo quería, que es en cruz, y si yo indico justamente el lado que está al centro, que es lo que tengo, que me señala la base, esa va a ser el lado desde donde están posicionados, si ven los puntos de sujeción, o pueden comprobarlo ahí, y es el lado que está seleccionado acá en el mapeado V. ¿Sí ven? Entonces, yo tengo seleccionado solo ese lado, pero si quiero activar todos los lados de una sola vez de todos estas caras, si yo selecciono una, la puedo separar. Ahí se quiebra la conexión. Vuelvo hacia atrás. Si ven que puedo separar, ¿cómo yo puedo cerciorarme
de de que es separado. Luego lo vamos a ver más adelante, cómo se puede ver eso con una textura ya ubicada. Pero si en el caso tengo deseleccionado todo, yo puedo volverla a seleccionar toda la isla o todo el mapa, todos estos lados, todo este mapa V. ¿Cómo lo puedo seleccionar de nuevo? Este mapa V también se le llama isla o isla V o zona V. Entonces, ¿cómo puedo seleccionar de una vez toda la zona V con un solo, de una sola, como dicen, de un solo toque? Seleccionamos esta selección directa, escogemos la selección directa y con Alt presionamos cualquiera de las caras V y se selecciona de una vez toda la isla V o todas las caras conectadas de esta piel. Entonces, si ustedes vieron, el autorrealineado me lo ajustó automáticamente dentro del área de trabajo, porque tiene que estar todo ubicado dentro de ese cuadro más oscuro. Todo tiene que estar ubicado ahí. Todas las mallas V tienen que estar ubicadas ahí. Todas las mallas, todas las islas que tú hagas de mallas V tienen que estar ubicadas dentro de ese cuadro. Este es el capítulo primero. Luego vamos a ver capítulo 2, capítulo 3, en el cual ya vamos a ver otras opciones de animación, etcétera. Pero va a haber otros episodios, el 002, en que vamos a ver un objeto más complejo y vamos a ver distintas islas en esta zona de edición V. Entonces, ahora que tenemos el cubo, la piel del cubo, el mapeado V del cubo, la piel del cubo abierta, podemos empezar a decir qué formato de gráfica bidimensional, en este caso gráfica de pixel, qué formato de mapa de bits necesito. Entonces, primero tengo que darle las características de la textura que necesito. Una vez que ya tengo abierto mi malla V, entonces empiezo en archivo, vean, archivo, escojo archivo, escojo nueva textura, ahí, archivo, nueva textura. Me va a salir este cuadro de diálogo con ciertas opciones. Entonces, en el nombre de la textura, yo le pongo a textura subguión cubo. Y esto significa que voy a hacer una nueva textura. Yo puedo cargar una textura que está en el disco, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahorita vamos a realizar una nueva y personalizada. Aquí yo tengo 2048. No está mal, pero vamos a empezar. O sea, lo aconsejado es trabajar con, si vamos a pasar una textura a realidad aumentada o realidad virtual, o realidad aumentada, realidad virtual también para videojuegos o para móvil, que son con memoria más limitada o recursos más limitados, tienes que esa textura que la has trabajado en una resolución buena, en un tamaño amplio, la tienes que reducir después
a un tamaño más pequeño y ir chequeando que tampoco se te dañe. El Cinema 4D te da también las opciones para eso, que simplemente es un paso después que ya has realizado textura, ya has trabajado completamente, tú la puedes volver a pasar a un tamaño menor y puedes ir estudiando que no se dañe, no haya pixeleado, todavía se vea correctamente, pero en un tamaño más manejable para dispositivos que sean con recursos más limitados. Entonces, yo en este momento voy a trabajar a 1024 por 1024. Vuelvo y repito, yo les dije anteriormente que existen las texturas que tengo que trabajar con las texturas potenciadas por 2. Y estas son las tamaños estándar. 64 por 64, 512 por 512, 1024 por 1024, 2048 por 2048. En las cuales esos son como los estándares. Hay entre menor y también hay mayores, pero básicamente esos son los estándares. Entonces yo en general o trabajo 2048 o 1024 y después le puedo ir bajando y tienen que ser el mismo número porque vamos a trabajar en un cuadrado. Siempre tiene que estar en un cuadrado. ¿Por qué? Porque esa es la proporción en el cual las tarjetas de memoria leen adecuadamente las texturas en dispositivos, sean estos consolas de videojuegos o sean estos móviles o tablets, o en este caso hasta PCs o Mac, tarjetas gráficas de estas máquinas, que lo más adecuado es o leen mejor las texturas que están en tamaños proporcionales que rectángulos. Entonces voy a dejar la 72, puedo también ponerle la mayor resolución, puedo trabajar mayor resolución, pero me voy a quedar con esto por el momento. Puedo trabajar, puede ser que yo tenga un elemento 3D, puede ser un pozo petrolero o un dirigible que le haya envuelto toda la textura de cada elemento, la tenga que poner en uno de ese cuadro. Entonces es como lo puedo hacer. Entonces amplías la resolución de este cuadro a mucho más que 2048, por ejemplo. Entonces la trabajas a una resolución amplia, resolución puede ser de 300, y a una proporción de 2048 o más, y de ahí cuando ya la tienes terminada le bajas la resolución. Entonces por el momento lo voy a dejar con estas opciones. RGB, trabajamos con el modo de color de millones de colores, a 8 bits a color obviamente, y dejamos el fondo. Yo puedo poner cualquier color de fondo, pero lo voy a dejar en blanco porque en general se estila de esa forma. Entonces ahora, una vez que tengo esas opciones llevadas a cabo, pongo aceptar. Como puedo ver, veo en la parte inferior opciones en la barra de estado debajo de esta ventana. Veo que tengo tamaño 1024, si ven, 8 bits. Tengo el nombre del archivo que todavía no le he puesto un formato en específico. En general siempre se va a poner en TIFF, que es un formato gráfico de producción de calidad
de película. Y me está diciendo que está en la capa activa fondo, porque el body paint en sí funciona como el Photoshop. Pero en este caso vamos a conectar el Cinema 4D con el Photoshop y vamos a ir desde el Photoshop al Cinema 4D o el Cinema 4D al Photoshop. Aquí voy hacia atrás y ahora voy a capas, y le voy a activar que este de aquí, estas líneas, si ven estas líneas que tengo aquí, todas estas líneas, me les haga una guía para que eso me ayude a saber dónde están los límites de mi textura cuando la pase a Photoshop. Pero antes de activar la opción, que ya les voy a decir cuál es, tengo que cambiar la opción de color. La tengo que cambiar. Me pongo en la lengüeta de colores a la izquierda y cambio el color a negro. ¿Sí ven? Cambio el color a negro. Y ahora, una vez que tengo esa opción de negro activada, del color negro activada, voy a esta opción de que les voy a indicar acá. Vean, es justamente esta opción de acá, la penúltima a la derecha. ¿Sí ven? Esta de aquí. Entonces la presiono. ¿Y qué es lo que hace? Me hace unas líneas guías. Como las puedo ver, me salgo del modo editor y me acerco. Pueden ver, me acerco. Ahí la tengo. Están hechas las líneas guías finitas que van a servir de guía al momento de dibujar mi textura en Photoshop. Entonces a esto le voy a poner V cubo. Ahí. Que va a ser las limitaciones de mi cubo. Ahora voy a irme a archivo de nuevo. Vean, pongo en archivo y voy a poner en guardar textura. Vean, pongo en guardar textura. Ahí. Y activo guardar textura. Una vez que estoy ahí, veo en la opción de Photoshop, tengo JPG, PNG, activo Photoshop y escojo aceptar. Como pueden ver, el nombre automáticamente se activa, se mantiene el nombre que yo le he puesto anteriormente y voy a guardar esa textura en una carpeta de proyectos que yo tengo acá: videos tutoriales UG, ejercicios tutoriales, ejercicio 01, realidad aumentada 001 y capítulo 001. Y guardo mi textura dentro de esa carpeta.
Ahora, una vez que he guardado mi textura, veo que en mi nombre, en vez de TIFF, ya está como textura cubo PSD. De TIFF ya ha cambiado a PSD y puedo asesorarme de que ya no está con un asterisco. Cuando está con un asterisco, yo tengo que grabar la textura, sea cual sea que haya configurado, y la textura la grabo en el mismo lugar, guardar textura, ¿no? Si ya está guardada una textura en particular, siempre se va a escribir sobre esa. Ahora, una vez que ya tengo esto, tengo la textura puesta, tengo el formato de mapa de bits, que en este caso es un PSD, voy a ubicar este formato de mapa de bits, que es una textura, lo voy a ubicar dentro de un material nuevo. Entonces, como pueden ver, creo el área de trabajo de la textura con textura nueva, y de ahí creo un nuevo material donde va a ubicarse esa nueva textura. Entonces, la diferencia de material con textura es que el material es el que contiene el archivo bidimensional, que viene a ser el que da el aspecto, en este caso, o rugoso, o el aspecto de madera, o lo que sea, que lo da el archivo de mapa de bits, en este caso PSD, dentro de un material que es lo que se le dice a lo que contiene esta textura en Cinema 4D. Entonces voy a crear un nuevo material, doble clic en estoy todavía en el modo de pantalla de V, entonces es diferente al estándar, que es el que me encontraba al principio. Entonces en la pestaña de materiales pongo doble clic. Entonces se va a crear un nuevo material, como pueden ver, en completamente blanco, sin nada. Y hago doble clic sobre ese material, le pongo un nombre, le pongo textura cubo, ahí, textura cubo, y voy a buscar la textura. Puedo presionar acá, cargar imagen, o puedo presionar en el centro, como puedo presionar esta parte de acá. Puedo presionar esto, como puedo presionar esto, como puedo presionar esta parte de acá. Entonces presiono la del centro y vean, está ubicando justamente la última textura que he creado, el archivo mapa de bits, y lo voy a cargar dentro del material. Y voy a poner, seleccionar, y voy a poner abrir. Entonces, en este caso siempre le voy a decir que no me jale la textura a la ubicación del archivo. En este caso no lo hago tampoco porque no he grabado el archivo de Cinema. Como pueden ver, está sin nombre, no lo he grabado todavía, no me ha importado hacer eso todavía al momento. Entonces siempre le voy a poner no. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a dejarme el archivo donde está y no me va a mover la textura a ningún otro lado que no sea donde se encuentre. O sea, donde se encuentre es donde se va a abrir el archivo y donde se va a modificar. No me va a hacer una copia donde se encuentre el archivo de Cinema, porque ni siquiera el archivo de Cinema tiene una ubicación porque no lo he grabado. Entonces, ya tengo el material con la textura cargada, como lo pueden ver. ¿Sí ven? Entonces por el momento voy a cerrar este cuadro de diálogo. Ven en color, ubico en color y ahí pongo la textura y puedo acercarme acá y ya voy a explicar
los pasos de conexión con Photoshop en un momento. Entonces ahora yo activo esta textura, este material lo activo. ¿Qué es lo que hago al momento? Se activa para que yo pueda pintar encima de ese material. Pero ustedes dirán, todavía no lo veo en ningún lado. O sea, solo está puesto en en el texturizado de Body Paint, por ejemplo. Pero ahora lo que voy a hacer es cargar ese material sobre el objeto. O sea, vamos a objetos 3D. Si ven que voy retrocediendo de lengüetas a objetos, selecciono el objeto, como pueden ver, selecciono el objeto al cual le voy a aplicar ese material que contiene esa textura y me cambio material de nuevo y pongo clic derecho y le pongo aplicar. Ahora sí, se seleccionaron, cambió la apariencia del cubo porque ahora tiene el material puesto encima y ese material está activado para que yo pinte sobre la textura que se encuentra aquí, para luego hacer la conexión con Photoshop y que vean cómo también se hace la conexión de Photoshop a Cinema. Entonces voy a crear una nueva capa. Vean que tengo capa V cubo y capa V fondo. ¿Ven? Y voy a crear una nueva capa. Si ustedes ven los cuadros que tengo en la parte de abajo, ¿ven? Cuadros que tengo en la parte de abajo, este es el que necesito. Entonces vamos nueva capa, activo la nueva capa, le pongo pintado Body Paint, así le he pintado, no, pintado Body Paint y vamos a hacer un pintado sobre la superficie. Ahora me voy a cambiar de mapeado V, me voy a cambiar a mapeado de Body Paint. Entonces vamos a hacer un pintado rápido. Entonces tengo aquí la vista en 360 grados en perspectiva y tengo la textura abierta. Bien, entonces voy a hacer un pintado, voy a cambiar el color, si ven, cambio a rojo y cambio a pincel. Tengo el pincel con un color rojo y puedo pintar sobre la superficie. Eso es lo que hace el Body Paint básicamente. Yo puedo también subir el tamaño y la fuerza y la presión, si ven, manteniendo presionado. Si ustedes se seleccionan al lado derecho, vean cómo cambia la opción de presión, el slider, el nivelador de presión. Presiono la ruedita de ratón y muevo el ratón de arriba hacia abajo. Eso me va a nivelar la presión de pintado. Entonces lo voy a poner al 100% y de izquierda a derecha es el tamaño del pincel. ¿Sí ven?
el tamaño de la herramienta que voy a utilizar. Y de superior a inferior, o sea, la posición del ratón es la presión. Se lo pongo a esa presión y a ese tamaño y lo voy a pintar con el color rojo. Como pueden ver, le hago un pintado. ¿Bien? Y vean que estoy en la vista de perspectiva haciendo un pintado en vivo. ¿Sí ven? Bien. Sobre la geometría. Ahora, vean cómo se ha pintado sobre la geometría en sí, cómo se ha pintado en el objeto en sí. Si ven que esos cuatro lados están básicamente separados, pero aquí se ven como una sola y yo puedo pintar a través de ellos y con todo viéndose traspasando de una cara a otra de forma suave y sin cortes, ¿no? O sea, ¿sí ven cómo se ve? Ahora, vamos a pasar esto a Photoshop. Entonces voy a guardar la textura que tengo al momento. Voy a guardar la textura que tengo al momento y le pongo guardar textura. ¿No? Y me voy. Entonces, ahora vamos a ver la conexión con Photoshop. Déjame ver a materiales, en la cual por medio de esta texturizado voy a poder abrir el programa Photoshop, hacer modificaciones ahí y volver a Cinema, o de Cinema hacer modificaciones e ir a Photoshop. Entonces, ahora presionamos doble clic. Yo me puedo asegurar en ver la calidad de la textura como yo la he configurado, porque se configura a calidad estándar, lo que se ve como pixeleado. Entonces yo en editor le puedo configurar el editor para que, si ven, me voy de color, me voy a editor y puedo ver mi textura a la configuración que he hecho. El paréntesis de la derecha te indica cuánta memoria va a consumir esta opción. Entonces, pero igual me da la calidad exacta de cómo se ve actualmente mi textura configurada como la he puesto, que es a 1024 por 1024, ¿no? Y como pueden ver, los tamaños estándar que tenemos: 64 por 64, 128 por 128, 256 por 256, 512 por 512, 24 por 24, 2048 por 2048 y 4096 por 4096. Esos son estándares de texturas potenciadas por 2. O sea, son la misma en cada uno de sus lados. Un cuadrado perfecto. Entonces lo pongo en 1024. Se ve el cambio de calidad. Y ahora voy. Eso es para el editor. Eso es para cómo se ve en el editor. Que se vea exactamente como ya la estoy haciendo. Eso lo puedo hacer antes de todo o antes de ir a Photoshop. Para ver la edición de Photoshop se ve igual en Cinema. Entonces, color. Activo muestreo, como pueden ver. Presiono en muestreo. Ahí. ¿Ven? Presiono en muestreo. Y tengo dos opciones para cargar la textura en Photoshop. Como está en PSD, como ya configurado el archivo en PSD, al momento de presionar editar imagen,
me va a abrir el programa al cual está asociado ese archivo. En este caso es un archivo Photoshop. ¿Sí ven? Que aquí me guarda en archivo, me guarda direccionamiento de la textura, que al momento me enseña todo el direccionamiento porque todavía no he grabado ningún archivo. ¿Bien? De cinema. Entonces voy a editar imagen, presiono editar imagen y se va a abrir Photoshop, que ya lo tengo abierto. Si no lo tiene abierto se va a activar y se va a activar con la textura que tengo en Cinema. Entonces con las mismas capas, V cubo, pintado EP y fondo. ¿Ven? Esas son las tres que yo tengo en Cinema, con el fondo blanco y pintado todo lo demás. Entonces voy a crear una nueva capa en Photoshop. Crear nueva capa. Le voy a poner color, fondo, color, el pintado, Photoshop. Ahí. Con el pintado Photoshop. Y vamos a ver qué le podemos hacer aquí. Voy a seleccionar el tono en swatches o en muestras de color. Voy a seleccionar un tono de azul y voy a hacer una selección de puntos. En este caso no voy a andar mucho en herramientas de Photoshop porque más bien es una conexión entre Cinema, pero vamos a tratar de dar ciertos preliminares, ciertos detalles en cuanto a ciertas herramientas de Photoshop. Entonces vamos a utilizar bastante la que es selección de puntos, selección y vamos a utilizar también la que son selección con libre o lazo, poligonal, o sea, varias herramientas de selección, como también de estampado, borrador o pincel o gradiente y texto. Entonces vamos a utilizar, como pueden ver, varias herramientas que nos pueden servir para realizar una textura que nos pueda servir. Entonces en Photoshop voy a poner pintado Photoshop y voy a hacer primero el área de pintado y luego voy a pintar encima. ¿Sí ven? ¿Por qué dejo espaciado hacia arriba y hacia abajo? Porque yo sé que en esta área eso es lo único que me va a mostrar en el cinema, pero en esta área sí va a traspasar. ¿Sí ven? Entonces puedo eliminar eso así. Si ven, selecciono y eso ya puede quedar así, no hay problema. Entonces también eso lo puedo mover las capas, la parte superior y la parte inferior. Como pueden ver, me muestra lo que está abajo, arriba en cada capa. En la primera capa está lo que le pintan en rojo. Voy a crear una nueva capa que es pintado Photoshop 2. Entonces le voy a poner amarillo. Voy a pintar con el pincel que tengo acá algunos detalles. Ahí y ahí. Bien. Entonces esta es la parte inferior, ¿no? La que tengo aquí.
Voy a presionar control S. Normalmente me ha grabado la textura y voy a ver la textura en Photoshop, en Illustrator. La textura, disculpen, voy a ver la textura en Cinema. Entonces, ¿cómo ve la textura? En recargar imagen. Activo recargar imagen y pongo sí. Y si yo veo, se ha cargado la textura que he modificado. ¿Ven? Entonces, este ejercicio viene a ser el primer ejercicio de texturizado para que tengan una idea de cómo es que funciona la conexión entre Cinema. Un último detalle es actualizar en Cinema la textura. Por ejemplo, en Body Paint voy a hacerle un pintado nuevo. Si ven que cambio a pincel, voy a hacerle una modificación con otro color. Voy a ponerle color, le voy a poner anaranjado y voy a pintar en la parte superior. ¿Sí ven? Voy a pintar en la parte superior. ¿Ven? Puedo con estos botones navegar, o puedo con los que les dije anteriormente. Bien, más fácil. Con el ratón y el botón Alt del teclado, en la tecla Alt del teclado, y puedo navegar a través y hacer un pintado. Bien. Entonces he hecho una modificación en la textura sobre una de las capas. ¿Ven? Sobre una de las capas. Hago una nueva textura. Le pongo pintado BP2. ¿Ven? Entonces hago una nueva capa. Pintado BP2. Si ven que el nombre de la textura ha cambiado, el contenido del nombre de la textura ha cambiado y se muestra un asterisco. Entonces yo tengo que grabar la textura con esas modificaciones y voy a materiales, me voy a colores, digo, y cambio a anaranjado el color y voy a la vista, y en esa capa de pintado BP2 voy a pintar sobre el cubo con las teclas de navegación. Voy viajando a través del objeto y voy pintándolo. Bien. Bien. Listo. He pintado a través del objeto en una nueva capa. Y como pueden ver, también acá yo puedo modificar la posición de la capa en Body Paint. Si ven que la he movido y la he puesto abajo del amarillo, puedo pintar, seguir pintando encima de esa capa, de la capa de color anaranjado. ¿Sí ven? Le agrego unos detallitos. Si ven que estoy con el teclado o los botones de la ventana que tengo acá. Ahí.
y listo. Entonces he hecho una modificación del texturizado en Cinema y voy a grabar esa textura. Voy a textura, si ven donde se ha hecho la modificación. También puedo pintar más aquí, si ven, puedo seguir pintando más acá en esta cuadro de diálogo, en esta sección de textura. Y una vez que la tengo previsualizada, ya estoy conforme, me voy a textura, archivo y pongo guardar textura. Ahora la quiero ver, pero en Photoshop. Quiero ver las nuevas modificaciones en Photoshop. Y ya está abierto un archivo en Photoshop modificado. Si veo acá, el archivo de Photoshop está sin las nuevas modificaciones. Entonces lo que hago ahora es irme a materiales, presiono doble clic en textura, en el botoncito, la muestra de la textura, que es este de aquí. Ahí marco y me abre, hago doble clic ahí y abre el cuadro de diálogo que ya lo conocemos, y presiono en muestras. Y aquí, ¿qué le hago? No le pongo recargar imagen porque no he modificado en Photoshop, sino que pongo editar imagen. La imagen que ya he modificado y ya he grabado de Cinema, ya está grabada esa modificación de textura en Cinema, esta. Le pongo editar imagen. Al momento de editar imagen, me va a Photoshop y me pregunta, ¿quiere realizar modificaciones a la copia que ya tiene abierta en Photoshop? Le pongo sí, hágame una actualización, que es update. Para los que tengan la versión en español, dirá ahí actualizar. Como pueden ver, está actualizado. Se actualiza con las modificaciones que hice en Cinema. Ahora voy a hacer una última modificación en la capa de pintado de Photoshop PS2. Le voy a hacer una última modificación para ver. Le voy a poner verde. Le voy a poner ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Entonces voy a grabar. Yo voy a Cinema y pongo aquí, en este caso cuando he modificado en Photoshop y he grabado la imagen en Photoshop, pongo recargar imagen en Cinema, le pongo sí, afirmativo, quiere volver a grabar, sí, y viene lo modificado de Photoshop. Así como lo que modifique en Cinema, yo le pongo editar imagen, lo contrario, y me va a decir que actualice en Photoshop. Y así hago la conexión entre Cinema y Photoshop con Body Paint y Photoshop al mismo tiempo. Ahora voy a grabar este primer ejercicio de texturizado. Me voy a archivo, pongo guardar, dejo la carpeta justo donde está mi textura y le voy a poner ejercicio 001. Capítulo 001. ¿Ya? Ejercicio 001, capítulo 001. Y grabo ese primer ejercicio. Y ahora sí tengo todo grabado, el ejercicio, y tengo grabado la textura, y puedo seguir haciendo las modificaciones que yo quiera a esa textura. Entonces, con este primer ejercicio entendemos las conexiones entre Cinema. Si ves que se hizo una modificación de Cinema, la vuelvo a grabar
y voy a ver esto en la ventana estándar, que es la ventana inicial de Cinema. ¿Sí ven? Mi cubito lo puedo ver por todos los lados. ¿Sí ven? He hecho un PSD, he hecho varias capas en Cinema como en Body Paint. Entonces ese es el primer ejercicio de texturas en este capítulo 1, que comprende texturizado entre Cinema y Photoshop con mapeado V. En el segundo ejercicio de este primer capítulo ya vamos a ver una textura más concisa que viene a continuación.